Llegaron al inicio a las 4 y los que se fueron conectando. Buenas tardes para todos, entonces espero que estén muy bien. La sesión de hoy la vamos a desarrollar teniendo en cuenta, pues, según el cronograma, cómo vamos en la fórmula de un hidrato, ¿sí? Digamos que la sesión de hoy es muy corta, también para dar como de partida a ese receso, ¿cierto? El receso es la otra semana y la siguiente, ¿cierto? Son 15 días, entonces, antes de iniciar con la sesión, sí me gustaría que pensaran en la fecha de entrega del siguiente trabajo, pues del trabajo que va a ser de la sesión del día de hoy. Yo tengo dos fechas pues disponibles, se las voy a decir para que la piensen y decidamos. Una fecha sería pues dentro de 8 días, como siempre lo hemos realizado, y la siguiente, pues la otra alternativa sería el 8 de julio, que ya sería pues cuando ustedes se reactivan del receso. Entonces, ¿cómo les queda más cómodo si lo entregan dentro de 8 días o ya sería para el 8 de julio? Pues decidamos de una vez para saber. Faltan algunos compañeros, pero ellos se pueden ir conectando a medida que se vaya desarrollando la sesión, pero es de una vez como para que pues tengamos eso en cuenta. Pueden, si no quieren decirlo, pues pueden colocar ahí en el chat, dicen 24 de junio o la otra fecha que sería el 8 de julio. 24 pues sería dentro de 8 días normal. O la siguiente ya sería pues en julio cuando ustedes ya de nuevo se reactivan a las actividades académicas. Listo, ya vamos con 2 votos. Juliana 24, Mariana 24, Juliana, Víctor 24, Elkin 24. Marisol 24. Ojo, Marisol, de junio, no julio, no tan lejos. Luisa también. Sí, profe, qué Vale, pena. tranquila, para que no nos, como se está grabando, de pronto queda ahí, tú sabes cómo es esta situación hoy en día. ¿Quién más falta? ¿Ya votaron todos? Creo que falta Diana, creo. Falta Diana. Sí, solo creo que falta Diana. 1, 3. Diana, ¿sí nos estás escuchando? 24. Profe, pues yo de hecho pensaba que después de las vacaciones, pero viendo los votos, pues 24. O igual tú puedes votar por lo que tú, pues, lo que tú opines, no importa el resultado final, pues es un voto. Bueno, muchachos, ya, sea la voz del pueblo, listo. 24 de junio, igual creo que también es mejor, porque entre 8 días quizás pues no van a estar con tanto trabajo como si de pronto cuando lleguen de ese receso. Igual el trabajo de hoy, el que voy a dejar hoy, yo creo que hasta el momento es el más sencillo, ¿sí? Aunque me di cuenta que los trabajos de consulta e investigación, pues también les favorece mucho a ustedes. Han tenido unos resultados muy positivos algunos de ustedes, entonces pues eso también es gratificante, tanto para ustedes como al momento, obviamente, cuando me siento a calificarlos. Entonces este es un poco más, volvemos un poco más a la parte de los cálculos, pero es muy sencillo, ¿sí? Solamente pues, es un cálculo el que vamos a hacer, ya nos vamos a dar cuenta. En la presentación que voy a exponer el día de hoy, digamos que están todos los elementos para que se pueda llevar a cabo. Únicamente, obviamente, como ustedes se han dado cuenta, hay que tener pues cuidado al momento de hacer los cálculos, y si tienen inquietudes, siempre importante pues comunicarlas a tiempo, ¿listo? Eso es muy importante, muchachos. Si de pronto también algunos me han escrito que necesitan tiempo por X o Y razón, también háganmelo saber a tiempo, ¿listo? Para que pues eso lo podamos manejar. Bueno, muchachos, ya sin tanto preámbulo, voy a
compartir pantalla para la presentación del día de hoy. Como les dije, hoy es una sesión muy corta, pues así como en el laboratorio también, tal de que se tuviera hacer la práctica, pues es muy corta la sesión. Es más la parte como de los cálculos y la parte estequiométrica lo que se requiere, pero de resto pues se puede manejar muy bien. Bueno, alguna información que les iba a decir era con respecto a lo de los laboratorios. Pues por ahora de pronto ustedes tienen amigos, algunos compañeros que están en instituciones universitarias o en otras universidades y que ya han empezado algunos protocolos y ya han empezado a asistir a la universidad de pronto en términos de los laboratorios, pero por ahora la Universidad de Antioquia no nos ha, digamos, como por decirlo de alguna manera, autorizado para empezar a trabajar en los laboratorios. Entonces por ahora pues seguimos trabajando de esta forma, ¿sí? Conozco ya de algunas instituciones ya que los profesores están haciendo las prácticas, algunos protocolos, van pocos estudiantes. En el caso, por ejemplo, de nosotros que trabajamos en parejas, una semana va uno de ustedes, a la siguiente, a la semana de arriba va el otro y se comparten los datos y así sucesivamente han estado trabajando o han empezado más bien a trabajar algunas universidades, algunas instituciones universitarias de la ciudad. Por ahora, lo que les digo, muchachos, la Universidad de Antioquia aún está en la parte de los protocolos. Quizás lo más probable es que para el siguiente semestre, sí sea para el 2022, pues sí sea ya un hecho que se puedan hacer este tipo de prácticas de laboratorio, y también obviamente que todo depende cómo también evolucione lo del virus. Si ustedes están pues atentos con esta información, no necesariamente en las noticias, sino en otros medios que nos informan, en este momento nos están mostrando que hay un ascenso bastante pronunciado en términos del comportamiento del virus. Entonces eso también obviamente que puede incidir en si se vuelve o no, ¿cierto? En ese tipo como de alternancia que ha dicho la ministra de Educación en términos de las prácticas de laboratorio, porque pues obviamente lo primero, lo primordial es cuidarnos, cuidar nuestra salud. Entonces digamos que por ahora vamos a seguir trabajando por este medio, y la idea es que, como les digo también a los muchachos del colegio donde trabajo, es que tratemos como de replantearnos y de adaptarnos a esta dinámica, ¿sí? No es fácil, pero es lo que en este momento tenemos a la mano y es lo que debemos construir desde nuestro trabajo en casa, desde lo que nosotros como estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la licenciatura en Ciencias Naturales podemos hacer. Sí, eso ya también es un trabajo demasiado autónomo, principalmente pues en las universidades. Y nosotros los profes, como cuerpo docente, pues los estamos acompañando y tratamos de dar una orientación también desde este otro lado de la barrera, por decirlo de algún modo. Entonces, listo, muchachos. Sin más preámbulo, ¿me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, profe. Listo, listo, muchachos. Entonces, iniciamos. La sesión de hoy está enmarcada en algo que se denomina la fórmula de un hidrato, ¿sí? Vamos a ver, como es de costumbre, los objetivos, algunos conceptos y la parte experimental. Entonces, en los objetivos, esta sesión se enmarca en determinar la fórmula relativa de una sal que es hidratada. Y pues ahí hay una imagen de una sal que es muy característica también a nivel industrial y digamos que es la sal que se trabaja en muchos laboratorios, que es el sulfato de cobre pentahidratado, o sea, con 5 aguas que están a su alrededor. Eso más adelante lo vamos a ver en términos de un ejercicio, que esa sería la idea de cómo determinar esa fórmula a nivel del laboratorio. Y también así está planteado el trabajo que les estaba diciendo que va a quedar pues de este entregable, ¿sí? Va a ir encaminado a eso. ¿Cómo vamos a determinar
una fórmula relativa de una sal que se hidrata a nivel de laboratorio. Entonces, a nivel conceptual, hay varias cosas allí de las cuales debemos hablar. Entonces, inicialmente, debemos saber que muchas sustancias, cuando se cristalizan, recuerden que por allá nosotros vimos en algún momento, en alguna de las sesiones, recristalización, que obviamente también está ligado a este tema de los hidratos, porque en últimas, cuando vamos a determinar experimentalmente cómo es una sustancia hidratada, pues sufre una cristalización, ¿cierto? Pues muchas sustancias cristalizan con una o varias moléculas de agua ligadas a la estructura cristalina molecular o iónica de dichas sustancias. Ya eso más adelante lo vamos a ver en una diapositiva, cómo es que a nivel estructural, a nivel de la estructura interna de esa molécula o de esos iones, llegan aguas y rodean estas moléculas y ya forman parte, ¿cierto?, de esta sustancia que cuando se cristaliza ya queda, digamos, como una sustancia nueva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Me voy a volver a la diapositiva anterior. En este caso, por ejemplo, acá tenemos sulfato de cobre pentahidratado. Si no estuviera hidratado con 5 aguas que están a su alrededor, no tuviera esa cristalización, no tuviera ese color y digamos que no tuviera en últimas esa estructura, ¿sí? Fuera muy diferente. Más adelante también pues les voy a presentar una imagen de cómo sería si realmente esa sal no estuviera hidratada, no estuviera compuesta o conformada mejor por moléculas de agua que están alrededor de esa sal. ¿Listo? La fórmula se escribe con un punto entre las moléculas. Bueno, acá en esta parte derecha hay algunos ejemplos. Se puede escribir con un punto o a veces con un asterisco. Lo único es importante identificar que estas aguas que están acá pues son aguas de hidratación o aguas de cristalización. Eso depende también los autores o el texto que estemos referenciando, porque lo que sí. Ay, profe, qué pena. No sé si soy yo que ya estoy cansada de estar en el computador o la imagen se ve muy pequeña. Puede que sí se vea pequeña porque no la tengo. Espera, ¿te acuerdas que el otro día cuando la amplié, no se veía? ¿Me confirman si se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Se pierde. No. No, profe, no se ve. No se ve. Bueno, hagamos un poquito del esfuerzo de si yo también he estado todo el día con esas reuniones del colegio. Ya la agrandé un poquito, pero no la puedo agrandar más porque se nos sale. Digamos, dejémosla ahí, ¿listo? Así está mejor, profe, gracias. Listo, dale. Entonces, les estaba diciendo, muchachos, en términos de la notación de las fórmulas de notación, este puntico que aparece por acá o un asterisco que también aparece en esta misma posición, pues lo que nos indica es que estas moléculas o estas cantidades de agua están rodeando a la sal, en este caso el sulfato de calcio, en este caso el sulfato de magnesio y en este caso a este borato, ¿cierto?, de sodio, que están rodeando esas moléculas de cada una de esas sustancias, de esas sales, y lo que hacen es pues, que tenga una cristalización muy específica y también, digámoslo, de algún modo muy especial. Cuando nosotros calentamos de manera moderada para que estas aguas desaparezcan, ¿cierto? Para que estas aguas se evaporen de la sal, entonces la estructura interna y la cristalización de cada una de estas sales va a ser muy diferente. Entonces es importante en términos de la notación que lo tengamos en cuenta. Quizás más adelante en la teoría con el profesor Carlos hagan o tal vez ya han hecho algunos ejercicios estequiométricos para determinar porcentajes de agua en ese tipo de sustancias o de qué manera también el agua llega a ser parte de este tipo de sustancias en términos estequiométricos, es decir, de cálculos, listo, de procedimientos. También hay muchos, en términos de aplicaciones, hay muchos hidratos, ¿sí? Muchas sustancias que se hidratan. Una de las más importantes y quizás reconocida por todos nosotros son esos que se denominan hidratos de carbono,
o mejor conocidos como carbohidratos, o sea, todo lo que muchos de nosotros comemos, que son harinas, en última son carbohidratos, ¿cierto? Pero si le damos la vuelta al nombre es lo mismo, hidratos de carbono, son carbonos que están hidratados por moléculas de agua. En este caso, nosotros acá específicamente en la sesión de la cual les estoy hablando, son hidratos inorgánicos. Recuerden que los carbohidratos o los hidratos de carbono son moléculas orgánicas, entonces ahí estaríamos hablando de hidratos orgánicos, ¿sí? Digamos así, como para que ustedes la cojan de una vez y de una vez como que hagan la conexión, pues ahí están presentes casi en todas las dietas de nosotros desde pequeños, ¿sí? Los hidratos de carbono están allí presentes. Son carbonos que están rodeados por moléculas de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, también una aplicación, el yeso, pues quién no conoce el yeso, ¿cierto? La sal de Epsom, el bórax, que son, digamos, sustancias que también se usan en la industria y que también nosotros usamos, pues, en algún tipo de bebidas o en algún tipo de medicamentos, porque son, digamos, moléculas mucho más complejas. Hay fluoruros de hierro, hay cloruros de amonio, hay un conjunto, un sinnúmero de hidratos que a veces, digamos, en términos químicos de fundamentación, es decir, sistemas químicos 1 y a veces sistemas químicos 2, no se tratan demasiado porque inicialmente, si ustedes ven este tipo de sustancias, se ve una sustancia bastante compleja, ¿sí? Entonces, hacer cálculos estequiométricos con estas sustancias, inicialmente a veces es un poco enredado. Y si queremos entender un poco más cómo se conforman esas estructuras, pues digamos que ya hay una ciencia específica o un campo de la química que se llama química inorgánica, y es allí donde se da, digamos, como todo ese rigor conceptual de cómo se forman esos complejos, que así se denominan esos compuestos químicos complejos, y pues esa palabra sale de la misma raíz, de la misma raíz, es muy complejo, muy difícil de comprender. Pues espero que en su momento dado, cuando lleguen allí, pues recuerden algo de lo que yo les dije para que se entienda también de dónde sale toda esta, todos estos tipos de compuestos denominados hidratos inorgánicos. Aquí, digamos, estos también, pues, de manera muy general, en esto no voy a ahondar por lo que les digo, muchachos, esto hace parte ya de un curso completo, de un semestre completo, que es química inorgánica. Pero sí es importante que hablemos, sobre todo para entender esa primera imagen que les mostraba del sulfato de cobre pentahidratado, ese azul, que también en algún momento dado lo hicimos en recristalización, si la memoria no me falla también, usamos esa misma sustancia como referente. Es que hay algunos sistemas cristalinos, ¿sí?, que ya están distribuidos, ya están caracterizados de cómo cristalizan ciertos minerales, en este caso, pues los hidratos, ciertos hidratos. Hay formas, por ejemplo, hay formas cúbicas, hay formas hexagonales, hay formas trigonales, tetragonales, ortorrómbicas, monoclínicas y triclínicas. Esta última forma, o este último sistema cristalino, es como cristaliza la sal de sulfato de cobre pentahidratado, cuando llegan esas aguas y rodean la molécula, o los iones más bien, de sulfato de cobre, este compuesto, ¿sí? Cada uno tiene sus características, cada una tiene su explicación y cada una tiene su profundidad en términos conceptuales de por qué se forman de esa manera. Pero digamos que, como les decía, no es para ahondar en este momento, porque pues no lo es. Va a haber un momento en el cual van a ver toda su rigurosidad y toda la profundidad, pero sí es importante por lo menos que nos llevemos una idea de que ciertas sustancias cristalizan de cierta forma. ¿De qué depende eso? Obviamente va a depender de los componentes que hagan parte la sustancia en conjunto. Si no es lo mismo si vamos a cristalizar sulfato de magnesio que sulfato de cobre, ¿cierto? Y no es lo mismo como el agua va a rodear
a esa sustancia, ¿cierto? Porque cada una de las sustancias tiene ciertas particularidades. Entonces, por eso también surgen ciertos sistemas cristalinos diferentes. Es como tener una idea general de esto. Entonces, aquí, en esta diapositiva, pues les presento de lo que estamos hablando, ¿cierto? Miremos acá. Este es el sulfato de cobre que no está hidratado. En principio, digamos que puede ser un polvo blanco, como arenoso, ¿cierto? Es como arena blanca, supongamos. Y en términos de la modelación de su estructura, la estructura sería de esta forma, una estructura regularmente cúbica, ¿sí? Donde el cobre es el amarillo que aparece allí, en ese modelo, y pues en rojo está el oxígeno, ¿listo? Eso así es como lo vemos allí. Aquí, ¿qué observamos? Aquí observamos, fíjense que el cambio cuando hay hidratación es totalmente abrupto, es muy radical el cambio. ¿Qué es lo que sucede para pasar de aquí a acá? Simplemente cuando 5 moléculas de agua rodean al sulfato de cobre para que presente este sistema cristalino triclínico y adopte inclusive diferente color, ¿sí? Entonces lo que sucede es que ahí ya hay que entrar a comprender cómo es que se está dando la estructura de ese hidrato. En este caso ya estaríamos hablando de un hidrato, porque recuerden que es el sulfato de cobre, que es la sal, que ya está rodeada por 5 moléculas de agua. Y fíjense cómo es el cambio también incluso tan radical en cuanto a la forma de la estructura. Acá observamos una estructura cúbica, digamos que un poco organizada, regular, pero acá ya observamos un cambio muy abrupto también en su parte molecular, en su parte interna de formación, en su estructura. Entonces, por ejemplo, para comprender también como a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo acá en formación es, acá en el centro está el cobre, ¿sí? El cobre es el metal y al metal es al que rodean las moléculas de agua. Al metal es al que rodean las moléculas de agua, ¿sí? Por acá arriba, en esta parte, está el sulfato, por acá está otro sulfato, por acá está otro cobre, y recuerden que en esta imagen, por ejemplo, en este cristal de sulfato de cobre pentahidratado, pues, digamos, podríamos hablar de trillones de estructuras que están siendo de esta manera. Acá digamos que solamente hay un corte muy pequeño para entender cómo se está formando esa estructura. ¿Listo? Eso es lo importante que debemos entender. Otra cosa que debemos entender de acá, chicos, es que los metales, voy a volver un poco acá a esta diapositiva, estos metales, fijémonos acá tenemos al calcio, acá tenemos al magnesio y acá tenemos al sodio, ¿cierto? Digamos que tenemos al boro que puede actuar también como metal y no metal. A esos metales es donde el agua va a rodear, va a hacer la hidratación. En ningún momento, en este caso, digamos, al sulfato no, aquí al borato tampoco, ¿sí? Especialmente, digamos, al borato tampoco, sino principalmente a los metales que forman la sal, ¿sí? Eso es como otra indicación del complejo que se está formando. Acá tenemos el metal y el agua rodea a esos metales para que ya se encargue de formar una estructura muy diferente cuando hay hidratación y se forme, pues digamos que esos bellos cristales que podemos reconocer o que podemos eventualmente pues, ver en esta diapositiva, que es muy diferente, ¿sí? Uno no pensaría que parten de la misma fuente, que sería el sulfato de cobre, ¿cierto? Uno incluso podría decir, algunos autores dicen que allí no hay reacción química, y eso también es muy interesante entenderlo. No hay reacción química, lo único que se está dando es que gracias a que hay un metal, en este caso como el cobre, llegan las aguas, rodean ese metal y se forma una nueva estructura. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces para devolvernos acá?
lo único que haríamos es un calentamiento moderado para que estas aguas de hidratación, que suponemos que a 100 grados centígrados se vayan a evaporar y volvemos al sulfato de cobre, que ya no es hidratado. En este caso se denomina anhidro, o sea, sin agua, ¿sí? No está hidratado. Y podemos hacer, digamos, ese juego experimental para tener el sulfato de cobre sin agua, anhidro, recuerden esa palabra, y el sulfato de cobre pentahidratado, que en este caso se puede dar. También es importante, digamos, a nivel experimental, uno puede pues, hacer muchas cosas, jugar con muchas variables, y también a veces un calentamiento severo no provoca que tengamos 5 aguas, sino que tengamos solo 3 o incluso que tengamos 7. Eso ya depende también del método experimental que usemos, y obviamente si vamos a tener 7 o si vamos a tener 3 aguas, pues la estructura se va a modificar y también lo que vamos a observar en términos de la coloración, ¿sí? Recuerden que la coloración parte de, o sea, uno podría decir, bueno, ¿por qué azul o por qué rojo o por qué morado? Porque recuerden que eso parte de, pues, de unos conceptos ópticos, ¿cierto? Hay algunas longitudes de onda que afectan la refracción o la refracción o se me va la palabra, la difracción de los rayos de luz, y eso hace posible también las tonalidades o los colores que adopten este tipo de sustancias. Sin embargo, todo parte en esencia de la estructura que adopten en principio. Luego el color, digamos, es un resultante como secundario. ¿Listo? Sé que es un poco enredado, complejo, pero digamos por ahí va el camino. Bueno, no sé si ahí a nivel conceptual tengan alguna duda, porque ya me voy a remitir pues a la parte de los cálculos. ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, voy a continuar entonces por acá. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, listo. Listo, bueno. Entonces veamos este ejercicio. Es un ejercicio, digamos, netamente estequiométrico, pero así es como funciona en términos de laboratorio también lo que podríamos llegar a hacer. ¿Listo? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, muchachos, vamos a tomar una masa de 2,50 gramos del sulfato de cobre que está hidratado, ¿cierto? Lo que no sabemos es cuántas aguas de hidratación tienen. De un color azul, ustedes lo van a colocar en un crisol y se va a calentar, en este caso de manera moderada, ¿cierto? Después de calentarlo, usted pues calienta ese crisol y obtiene una masa de 1,59 gramos de sulfato de cobre anhidro. Recuerden esta palabra, que anhidro significa que ya hemos eliminado esas aguas de hidratación. ¿Cuál es la fórmula y el nombre del hidrato? En esa dirección va el trabajo que yo les voy a colocar el día de hoy, el entregable, y digamos que en esa misma dirección es como se hace una práctica de laboratorio. O sea, digamos, ahí no hay nada más que hacer. Lo único a nivel experimental que debemos tener en cuenta que es la masa de la cual partimos y la masa a la que llegamos luego de hacer un calentamiento moderado, que eso es quizás muy importante, la moderación con que hagamos el calentamiento, y que cuando tomemos esta última masa, esa masa debe ser en lo posible, en la medida de lo posible, debe ser constante para garantizar que ya el agua de hidratación ya no está presente allí. ¿Sí? Eso es lo que uno se plantearía. Pero si estuviéramos en el laboratorio, ese sería el ejercicio que deberíamos hacer. Tomamos una cantidad X del hidrato, ¿cierto? Lo calentamos, luego tomamos la diferencia de masa y con eso hacemos los cálculos para establecer cuál es el hidrato con el que estábamos trabajando. Entonces aquí hay unos pasos para llegar pues al resultado. ¿El resultado cuál es? Identificar cuántas aguas habían, o sea, calcular esta X. ¿Listo? No sé si quizás de pronto ya hicieron de este tipo de ejercicios con el profe Carlos, la verdad no lo sé, pero vamos a mirar acá. En primer lugar, todavía no hemos empezado estequiometría. Ah, bueno, listo. Nada de balanceo, nada de esas cosas. Ah, bueno, listo.
Entonces, en primer lugar, restamos la masa del compuesto anhidro al compuesto hidratado para determinar la masa de agua que había, ¿cierto? Es como lo más lógico. 2,50 gramos del que estaba hidratado menos el anhidro, ahí está muy claro. Este resultado, pues van a ser los gramos de agua que hay en el hidrato, en la sal hidratada, es masa de agua perdida, fue la que se perdió. Cuando llegamos a 1,59 y siempre ya, cuando volvimos a pesar, fue constante. ¿Listo? Ahí tenemos que el agua era 0,91 gramos. ¿Listo? Ahora, el segundo paso es calcular las moles. Ustedes ya saben hacer cálculos de esta naturaleza, ¿cierto, muchachos? Calcular moles. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo sí, no sé los demás. Sí, sí saben, ¿cierto? Pues si no saben, díganme y de una vez aquí Yo lo no. vamos, Pues lo eso lo hemos visto en vamos clase. No sé si fue que me lo adelantando. aprendí, pero yo no. No recuerdo, profe, que nosotros hayamos visto eso. Porque es que recuerden, como muchas veces se los he dicho, a veces el laboratorio va un poco más adelante que la teoría. A veces, ¿sí? Sí, Entonces, listo. Entonces miremos, hagamos aquí un repaso muy, muy general. Igual eso lo van a volver a ver con el profe Carlos, pero necesito que esto quede claro porque de aquí parte el entregable que me van a realizar. Entonces dice, vamos a calcular las moles de agua y de sulfato de cobre, es decir, pues de lo que está formado la sal hidratada. Entonces aquí dice, tenemos 1,59 gramos de sulfato de cobre, que fue el que quedó ya sin agua, ¿cierto? El que está acá. ¿Cómo calculamos las moles? Entonces, en términos de factores de conversión, aquí lo que se está mostrando aquí en esta fórmula es un factor de conversión. Hay muchos estudiantes que lo hacen por regla de 3, también da el resultado, pero ¿qué sucede con las reglas de 3? Cuando son muchos factores de conversión los que hay que usar, las reglas de 3, si no las sabemos usar bien, o sea, muy, muy bien, nos confundimos. Entonces ahí el llamado es, de pronto los que están acostumbrados a trabajar reglas de 3, vamos a replantear y trabajamos con factores de conversión. Entonces, ¿qué es un factor de conversión? En la parte del numerador, yo voy a colocar la unidad que voy a determinar o que voy a encontrar, ¿sí? La que me están preguntando también puede decirse. Mientras que en el denominador yo voy a colocar la misma unidad de la que estoy partiendo. Fíjense que acá tengo gramos de sulfato de cobre y acá tengo gramos de sulfato de cobre. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que esta unidad se cancele con esta, para que solamente me quede al final el resultado que estoy buscando, que en este caso es moles de sulfato de cobre. En términos de las operaciones, bueno, miremos cómo se opera. Entonces, ¿de dónde sale este 159,6 gramos? ¿Quién me dice? Hola, hola. Ay, profe, perdón, ¿me puedo repetir la pregunta, porfa? ¿De dónde sale esta masa? 159,6 gramos. De la tabla periódica. Muy bien, ¿de dónde? ¿Cómo así, profe? Peso molecular. Del peso molecular. Pero de la tabla periódica. Una mol de sulfato de cobre tiene esta masa. Si vamos a la tabla periódica, buscamos cuánto es la masa del cobre. Vamos a la tabla periódica, buscamos cuánto es la masa del azufre. Vamos a la tabla periódica, buscamos cuánto es la masa de oxígeno. Y el oxígeno lo multiplicamos por 4, porque son 4 átomos los que están haciendo parte allí. Al sumar todo eso me da 159,6, ¿sí? Un llamado que yo les hago, una invitación en términos de las masas moleculares, siempre tengan en cuenta por lo menos una decimal. Eso nos da un dato un poco más aproximado que si hacemos un redondeo. ¿Listo? Solamente es como una invitación. Al hacer ese cálculo, chicos, 1,59 por 1 dividido 159,6 da este resultado, 0,0096. ¿Listo? Moles de sulfato de cobre. Lo mismo hacemos con con la molécula de agua. 0,90. Sí, Tengo una pregunta. Eso claro. es
Eso es, esa es la fórmula molecular. Estamos sacando Sí, la fórmula molecular, sí. pero no tenemos que utilizar la fórmula empírica. No, 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 no. Aquí no estamos hablando de empírica, Solo de molecular, molecular, no, no. solo Eso. molecular. Exacto, sí, la que está allí, la que está allí. Aquí no nos vamos a enredar con empírica ni molecular, no. No nos enredemos con esos conceptos, que eso lo vemos después o inclusive lo ven con el profe Carlos. Pero acá estamos hablando particularmente de fórmulas moleculares, sí, Juliana. Profe, y Sí, en el cálculo anterior, entonces faltaría una cifra porque el resultado debe dar con 3 cifras significativas. miremoslo, miremoslo, Sí, miremoslo. Con 3 cifras, sí. ¿Tienen calculadora a la mano? Ayúdenme, ayúdenme. sí, de hecho a mí me ¿Cuánto da da? 9,9624, bueno, sí, otras cifras, 10 a la menos 3. Entonces, de- 996, sí, 9,96. ¿así? Exacto, ahí sí estaría bien. Listo. Dejémoslo así entonces. Sí, porque yo me he dado cuenta que por esos pequeños errorcitos ya ahí le cobran a uno. 0,00996. Listo. Muy Sí, bien. Muy bien, Diana. Listo. Miremos acá entonces. Acá tenemos 0,91 gramos de agua. Recuerden que eso era lo que había quedado. Me voy a volver acá. Esto era lo que había quedado. Miren, 0,91 gramos de agua. Lo que estaba allí presente. Igualmente calculamos las moles. Un mol de agua tiene 18,02 gramos de agua, ¿sí? Dos cifras, 0,050 moles de agua. Aquí tenemos las moles de agua. ¿Listo? Entonces calculamos moles del sulfato de cobre, moles de agua en el segundo paso. ¿Listo? Tercer paso, determinar el valor de X. El valor de X se determina como una relación molar entre las moles de agua y las moles del sulfato de cobre. Si es otra sal la que se está dando, pues esa sal que hayan encontrado. ¿Listo? Obviamente que siempre vamos a tener agua porque estamos hablando de aguas de hidratación. Entonces, en este caso sería 0,050, miremos acá con el dato que nos da Diana, 0,00996. Diana, ¿me ayudas a hacer ese cálculo a ver si da 5 exacto o qué número te da por acá? 5,02. Listo, 5,02. Entonces vamos a colocar acá 5,02. Y pero ahí con cuántas debe, 0,2, profe. Ahí con Ojo cuántas acá, debe quedar. ojo acá, que acá este dato que estamos encontrando es un número entero que debe ser, es un número entero. ¿Por qué? Porque es una relación que estamos encontrando en términos estequiométricos de un valor que se da en el hidrato. Mírenlo acá, en esta X. Acá no podemos colocar 5,02 ni 5,2. Es el número entero más cercano que encontremos allí. Listo, en este caso, como encontramos 5,02, pues digamos que, bueno, acá en mi teclado no tengo el aproximado, esperen a ver si lo tengo. No, acá no está el aproximado. Voy a colocarlo acá. Aprox. Para que no se me vayan a confundir. Listo, aproximamos a 5, que ese sería el número entero que estamos buscando. Y la fórmula en última sería sulfato de cobre pentahidratado. ¿Listo? Digamos que esa es la manera general como se usan este tipo de cálculos. O sea, nos podrían poner cualquier anhidro que exista y esta es la metodología, esa es como la rutina en términos tanto experimentales como teóricos para llegar a la fórmula. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Hay dos datos cruciales. El dato de la masa de partida del hidrato y la masa del anhidro, o sea, del que ya no tiene agua. Ahí sí, si de pronto nos dan datos que no están relacionados para encontrar una fórmula que sea adecuada o que exista en la realidad, pues ahí sí ya podríamos tener algún tipo de problemas, ¿cierto? Sin embargo, recuerdo que cuando la mayoría de veces que hacemos estas prácticas,
este 5 o el número que estamos buscando, según el anhidro que estamos sintetizando, a veces no da. Pues, ¿por qué no da? Pues recuerden que en términos experimentales es a veces muy complejo. Casi siempre no da es porque esta masa de acá no es totalmente constante. Entonces aquí a veces sí dan relaciones de 5,3, 5,4, que ni siquiera, o 5,5, que ni siquiera sabemos si es 5 o si es 6. Y hacer una aproximación de 5,5 a dejarlo en 5 o 5,5 a dejarlo en 6 en términos experimentales, pues ya sería algo demasiado delicado, o sea, demasiado chambón, por decirlo de alguna manera. Sí, es mejor colocar que la relación dio 5,5 y explicar el por qué, ¿cierto? Con todos los errores experimentales o de esta masa constante que no se llegó a un punto constante, porque la idea es que sí se llegue a un punto constante y eso puede demorar. Eso a veces puede demorar más de una hora en que la masa sea totalmente constante, porque uno calienta, hay que esperar que se enfríe, va y pesa. Me dio 1,59,95. Vuelve y calienta, vuelve y enfría y va. Y empieza a bajar, a bajar. Entonces, a veces es compleja esa parte experimental, sobre todo, digamos, podría ser la indicación o la fuente de error. Pero haciéndolo con tranquilidad hasta que la masa nos dé constante, muy seguramente vamos a llegar a datos muy, muy precisos. No sé si tengan alguna duda en los cálculos, muchachos. ¿Tienen dudas? Pregúntenme de una vez porque de ahí va a partir el entregable de esta sesión. Pregúntenme de una vez, sin pena, hay tiempo. Bueno. Igual, si revisan de nuevo la presentación y tienen dudas, me preguntan a tiempo, por favor. Vamos a ver, listo, en términos de experimentales, vamos a ver un video que tengo por acá. Creo que este es mejor. Les dejo los dos, solamente vamos a ver uno. Dejémoslo por acá. Ya se los comparto. Espérenme un momentito, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Dime. Entonces, la pregunta del ejercicio era que cuántos moles de agua habían en el resultante de esa reacción. No, ¿Cuál era? la pregunta era cuántas aguas de hidratación y en últimas cuál es la fórmula del hidrato. Ah, entonces en la última relación miramos cuál fue esa fórmula del hidrato. Y en la primera En, calculamos. en la última relación, que es moles de agua con respecto a las moles de la sal, ese numerito que encontremos ahí, ese número son las X, o sea, el número desconocido de las aguas que están hidratando a la sal. Y ya tú teniendo ese número, pues puedes formar de dónde sale la fórmula completa, que en este caso era sulfato de cobre, esa X sería 5 pentahidratado, o sea, 5 aguas. ¿Sí es claro, Juliana? Sí, señor. Sí, justo eso era. Listo, listo. Listo, Juli. Bueno, por acá entonces les voy a compartir el videito. Me dicen si ya les aparece aquí YouTube. Práctica 8, determinación de agua de cristalización de una sal como el sulfato de cobre. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces eso es algo como muy convencional de lo que se podría hacer en un laboratorio, eso que está allí. Incluso es la que más se trabaja, ¿cierto? La de sulfato de cobre.
que pues es una sustancia en términos económicos mucho más que otras sales. Ahí en ese video pues hay algunas observaciones que se hacen, ¿cierto? Están pues allí. No, creo que ni siquiera tiene audio, simplemente aparecen algunas letras. Digamos que allí pues utilizaríamos, ¿cierto? Pues un vaso precipitado, vamos a calentar entonces unas pinzas, en este caso de madera, alguna espátula, algunos tubos de ensayo, el mechero, como lo convencional. Medimos la masa del tubo que vamos a usar, ahí pues tararíamos, ¿cierto? Para dejarlo en cero, luego pues vamos a tomar la masa de nuestra sustancia, que en este caso es el sulfato de cobre, pentahidratado, ¿cierto? Así como lo observamos allí, cristales azules. No está húmeda, pero sí está hidratada, ¿cierto? Que de pronto ahí pues no lo dicen, para que no confundamos esos términos. Bueno, ahí medimos la masa de la sal pues que tengamos. Aquí, ¿qué nos dice? Dice, por diferencia con la masa del tubo, calculamos la masa del sulfato de cobre. Bueno, eso ya lo sabemos en términos experimentales. Usamos una pinza de madera para calentar el tubo sin quemarnos. Bueno, son precauciones que hay que tener en el laboratorio, como todo. Encendemos el mechero de Bunsen, regulamos la llama. Muchachos, yo les hago una pregunta acá. Pues está relacionada, obviamente, y me acordé por lo que estamos viendo en el video. Bueno, yo sé que ustedes no van a perder química 1, ¿cierto? Pero ya entrarían a química 2 y en química 2 también ven laboratorio, ven prácticas de laboratorio. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo en regresar a realizar prácticas de laboratorio teniendo en cuenta pues, lo que sucede con lo del COVID? Pues es una Sí, pregunta informal, ¿no? Pues es una informal, no estoy haciendo ninguna encuesta. profe, yo sí, porque sinceramente si no, no cogería la materia. Profe, yo realmente pues he decidido que si el otro semestre es virtual, solo cogeré práctica pedagógica y pedagógicas, porque no porque propiamente por el COVID no estuviera dispuesta a ir al laboratorio, sino porque no me parece que vaya a ser de la mejor manera. Me parece que todo eso va a ser supremamente complicado y yo pienso que eso va a disminuir como la calidad del trabajo ahí. Entonces, realmente preferiría esperar para verlos como completos, bien, normal, no sé cómo decirlo. Lo que sí me gustaría mucho, pero yo no sé hasta qué punto la universidad ha contemplado, es que los laboratorios que se perdieron este semestre, pues hombre, aunque sean algunos los importantes, pues en el siguiente semestre o cuando O podamos así sean vacacionales recuperarlos. deberían verse algunos, porque por ejemplo, para los que hace mucho tiempo salimos del colegio, además o la gente que no tuvo colegios donde hubiera laboratorios, o que hace muchos años no hubo un laboratorio de química o nunca lo ha visto, pues para llegar a Química 2 a ver laboratorios donde ellos me imagino que darán por sentado que uno sabe manejar instrumentos o cosas de esas, pues va a ser súper descuadrado llegar y uno no saber manejar nada, ni saber dónde está nada, ni saber cómo se usa nada. Porque yo le entiendo que usted nos hace lo que más puede, porque obviamente para usted también es muy difícil esta situación, pero pues uno con los videos igual no va a aprender a tener la destreza con las manos que se aprendería como en la práctica real. Entonces no sé hasta qué punto la universidad ha contemplado algo así, pero a mí me gustaría que ojalá hubiera la posibilidad de por lo menos algunos pues poder experimentarlos cuando se pueda. Profe, yo estoy de acuerdo con Catalina, Sí. agregando que el día que que nosotros ya seamos profesionales, entonces
pues, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros una práctica cuando nosotros ni siquiera la hicimos? Eso es todo. Está muy, sí, muy bien. No sé, ¿qué más opinan los demás compañeros, muchachos? Qué compañeritos. Profe, compañeros de profe, lucha. pues realmente, o sea, yo no cancelé porque yo muchos de estos laboratorios tuve la oportunidad de verlos el semestre pasado, ¿cierto? Sí. Entonces, de la parte práctica, yo ya sabía algunas cositas, pero yo creería que si seguiría por la parte virtual, no. Por las dos cosas, tanto por el aprendizaje, por el COVID, porque yo soy de las que trato de cuidarme mucho, trato de cuidar mucho a mi hija, entonces por los dos lados yo no lo aceptaría pues otra vez virtual, ni tampoco iría a la universidad. Entonces por el momento yo pensaría que yo dejaría pues para el próximo semestre el laboratorio En quietecito. aplazar. Sí, sí. Bueno, no sé. Sí, pues ahorita que estaba en el video me acordé porque pues también han llegado pues diferentes propuestas, ¿cierto? Que puede que el profesor diga, no, yo no puedo dar laboratorio porque, no sé, tengo alguna enfermedad precedente y no me puedo exponer, entonces Algún pues caso no lo especial. puedo hacer, ¿cierto? O algún estudiante puede decir, no, lo que pasa es que yo también tengo algún precedente o vivo con gente ya demasiado mayor y no me puedo pues exponer, porque bueno, igual pues salir a la universidad o pues con todo lo que están diciendo en este momento que eso va en ascenso, uno pues se puede exponer, ¿cierto? Eso por un lado, ya te doy la palabra. Y lo otro es que lo que dice Catalina es una muy buena idea. Sin embargo, chicos, recuerden el calendario como está, ¿sí? Yo no sé en agosto cuando termine el semestre 2021, cuántas semanas vayan a haber de receso, ¿sí? Eso todavía no está claro. Y lo otro es que se ha dialogado, o se ha conversado, se ha puesto como en discusión que se haga un semestre intensivo, ¿sí? Para que se pueda como recuperar el año. Entonces, bueno, yo sé que ahí puede surgir toda una discusión también desde el ente estudiantil, desde el movimiento estudiantil, pues dependiendo de lo que suceda, terminando este semestre, empatando con el próximo, ¿cierto? Porque también estoy de acuerdo con muchos de ustedes, pues me pongo en la posición de estudiante que estuviera en ese momento viendo algunas materias que tienen su componente práctico y que son también muy especiales y fundamentales para adquirir, así como lo dice Catalina, no solo destrezas y habilidades, sino también a nivel conceptual, cómo conectar lo que veo en la teoría con lo experimental, que quizás ahí es donde existe una brecha bastante grande. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Profesor, quería agregar pues así breve y por último que pues pensando también en pues en la postura de los profes y pensando en los profes, y entonces nadie, o bueno, siendo casos extremos y las personas no desean coger la materia porque tiene una práctica de laboratorio o una práctica pedagógica y no deseamos coger la materia porque no queremos perder ese punto de la práctica. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con los profes? Eso también hay que pensarlo, ¿qué pasa con los profes? ¿Se van a quedar sin trabajo los profes? Sí, no, lo que pasa es que, Julián, ahí es una situación difícil porque, mira, o sea, la mayoría de profes, por ejemplo, los Grisales, el profe Carlos, él da un curso completo que es teoría y práctica. Entonces, fíjense que la postura, por ejemplo, que dice Catalina y Juliana y que dice Marisol, y que quizás pues algunos de ustedes también piensen, pero no lo quieran decir, es que o sea, un curso teórico práctico yo no lo voy a matricular. Entonces, obviamente que ahí el profe, pues obviamente hay como un límite de cupos para abrir el curso, ¿sí? Digamos, si el curso está pensado para 40 estudiantes, pero solo se matriculan 5, pues el curso no lo van a abrir. Y obviamente ahí, digamos, en términos de lo que pues, profe, esperemos que los chicos se matriculen y ya, pues,
obviamente que te vamos a tener en cuenta, pero entendemos lo que está sucediendo. O sea, eso es como haciendo una hipótesis de qué podría suceder. En el caso Uy, mío, que yo solamente... qué pena yo tan, pues, como tan escueta, y la verdad yo no había pensado en eso, iba a ser mi próxima profesión, sería una próxima profesión que piensan ustedes. En serio, me disculpo por ser tan indiferente, eso es feo. No es indiferente, sino pues es la situación en la que estamos, ¿sí me entienden? Pues ustedes son estudiantes, nosotros somos profesores. Yo no solamente pensar desde su lado, de verdad. No, pero lo que pasa es que es una situación muy compleja. O sea, no es parte de la clase, sino también es como para que lo piensen, porque en cualquier momento yo sé que van a empezar a llegar encuestas, ¿sí me entienden? Y pues o sea, lo más probable, por eso les digo, lo más probable es que quizás se vuelvan a ver las prácticas. Obviamente no van a ser todas las prácticas, o sea, no van a ser 14 prácticas, van a ser pocas, eso ya pues depende del profe cómo las oriente. O sea, ahí es un montón de variables que están en juego, ¿sí? Pero sí es importante, pues obviamente que ustedes lo piensen porque ustedes son los que se están educando. Pues puede ser que ustedes digan, bueno, en enero del 2021 ya supongamos que esta situación está un poco más normalizada y ya podemos tomar los cursos mejor, bueno, en fin, ¿sí? Obviamente lo que dice Juliana y lo que plantea también Catalina en términos de esos cursos teórico-prácticos, porque fíjense que son varios, pues no solamente es química, creo que en física también hay laboratorios, creo que en biología, pues la mayoría de biologías tienen laboratorios. Entonces es importante que también piensen en eso, ¿sí? Pues no en el profesor porque se va a quedar sin trabajo, sino que pues un poco más allá de cómo sería la situación, de si sí hay la posibilidad de ofrecer esas prácticas y que se puedan trabajar, ¿sí? Era simplemente como para traerlo como a una reflexión. Esto es como yo quisiera compartir pues sí, mi punto de vista también. Sí, dale. Bueno, al principio, pues cuando empezó esto el tema de la virtualidad, yo me sentía súper agobiada y pues nunca en la vida había estudiado una virtual, entonces extrañaba demasiado ese contacto pues como con el profe, como esa relación pues más directa. Y de hecho hasta me causaba en algunos puntos frustraciones y bueno, todo el tema. Pero después le fui cogiendo el hilo a tal forma que pues que he aprendido hasta más. Como lo obliga, como esta virtualidad lo obliga a ser a uno como tan independiente, ¿sí me entiendes? Entonces uno pues lee mucho, pues en mi caso he leído mucho más y bueno, como que ya me hice amiga de esto un poquito. Total, yo estoy de Con lo acuerdo que con decía la compañera Cata, yo me imagino que si se dan los laboratorios, pues el profesor no va a dar por entendido que tú ya sabes, sino que el profesor es consciente que el semestre pasado era virtual, entonces te va a explicar otra vez. Aparte de eso, pues como según lo que yo entiendo, no iría todo el grupo, sino que va una parte, entonces hasta sería, o sea, yo no sé si es que estoy siendo muy optimista, pero hasta el aprendizaje, digamos que van 5 o 6 a un laboratorio, pues entonces ahí, pues como un contacto más cercano inclusive, pues como que te pueden prestar más atención, no son tantos, pues eso como en la parte positiva. Ya lo del COVID, ya obviamente si uno sí se asusta, claro, pues porque ya uno va a estar más expuesto, ya eso sería pues otro tema como de buscar la seguridad y todo eso que nos recomiendan. Pero pues, por ejemplo, en mi caso yo sí pienso coger como mis materias, porque como les decía, al principio fue muy frustrante esto de la virtualidad, pero como que Diana Marcela pues ya le cogió el hilo. Y ya eso sería pues como lo que tenía que decir. Sí, o sea, es muy bien lo que dice Diana, sin embargo, digamos aquí el punto es lo de los cursos prácticos, o sea, bueno, teórico-prácticos, sí, porque creo que 100% prácticos no los hay, sería solo las prácticas pedagógicas. Y en ese sentido, sí es muy importante lo que uno adquiere pues, en este proceso de formación como profesor, ¿cierto?, de ciencias naturales, todo lo que uno puede adquirir en un espacio experimental, en un espacio de laboratorio.
Lo que plantea Diana es importante en el punto de lo que yo les estaba diciendo como al principio, que ciertas instituciones de educación superior, ciertas universidades de la ciudad ya han empezado a retomar como las prácticas de laboratorio, y uno de esos protocolos es lo que dice Diana. O sea, por ejemplo, no vamos a ir de a parejas, ¿cierto? O sea, eso es como algo claro que ya tenemos, no vamos a ir de a parejas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si Catalina estaba trabajando con, ¿cómo se llamaba tu compañera Carolina? Con Carolina, Catalina con Carolina, entonces solamente va Catalina esta semana, la semana de arriba va Carolina y así sucesivamente, se comparten datos y digamos que en esa práctica, que va a ser incluso una práctica muy rápida, porque, por ejemplo, si yo fuera el profesor de Química 2, ¿cierto?, de laboratorio, yo toda la indicación de qué vamos a hacer se las doy antes de manera virtual y solamente llegamos a hacerlo experimental, lo estrictamente necesario, recogemos datos y hasta luego. Porque yo ni siquiera me puedo acercar, yo ni siquiera me les puedo acercar, pues esos son unos protocolos muy estrictos, ¿no?, lo que se están planteando. Pero por eso era mi pregunta, o sea, simplemente como que lo pensaran, porque yo también me pongo en el zapato de los estudiantes. A mí me gustaría estar en el laboratorio y lo que dice Diana. A mí me hace falta mucho estar ahí con los estudiantes porque pues nada se reemplaza a estar con los estudiantes, trabajando, mirándolos a los ojos, explicándole de cerca, que se siente ese contacto humano, por decirlo así, porque ahorita no se siente para nada eso. Sí, dime. ¿Catalina iba a hablar? Profe, sí, no, que quería decir una última cosa, pensé que no te quería interrumpir, sino que pensé que habías parado. No, pues dar como las gracias a los compañeros porque y a usted que suscitó el tema, porque en realidad yo, como lo dije, lo tenía súper decidido y me parece que hay varias cosas para pensar, pues hay que evaluar, creo que hay que averiguar muy bien cuando llegue el caso a la universidad con lo que propongan y creo que pues yo, más allá de la radical que estaba, creo que en ese momento no estoy diciendo que lo voy a hacer o no, pero sí que me parece interesante la postura de Diana, los comentarios del que habló de los profes, porque me hicieron como pensar que hay que evaluarlo mejor, que hay que realmente sentarse a evaluar como toda la situación y como desde todas las posturas, desde todos los que estamos afectando, desde la afectación que va a ser para mi vida profesional y para, pues, para el ejercicio de la profesión, pero también pues para la parte de aprendizaje, como todo el asunto. Entonces, como que me pareció muy interesante tanto escuchar a los compañeros como que hubiera suscitado usted el tema, profe. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Sí, es que, muchachos, es importante y es una situación demasiado, o sea, yo todavía a veces me pongo a hablar con la gente, con mis compañeros, mis colegas, mi familia, y todavía uno no cree lo que está sucediendo, ¿cierto? Y sobre todo en el ejercicio académico, en el ejercicio docente en el que nosotros nos encontramos, que es el que nos convoca, pues es muy difícil entender la situación por la que estamos pasando y que no podemos realizar nuestras dinámicas, nuestros ejercicios académicos, laborales, ¿cierto? Ustedes pues estudiantiles, de la manera en que la teníamos acostumbrada. Lo que plantea Diana también es muy importante, obvio, uno, digamos, ya se vuelve muy autónomo, uno maneja su tiempo, bueno, no, sé que no voy a ir a la universidad, pero pues obviamente tengo que poner de mi parte para no estar toda la mañana acostado viendo televisión o durmiendo, sino aprovechemos el tiempo. Sin embargo, o sea, la pregunta iba más en el sentido de, obviamente que estos espacios de laboratorio, estos espacios experimentales son irreemplazables. O sea, créanme que si yo voy inclusive al laboratorio, porque eso era una propuesta que teníamos con el profesor Carlos, vamos al laboratorio, yo hago el laboratorio, o sea, yo hago la práctica, usted me graba o usted la hace, yo lo grabo y le mandamos esos videos a los muchachos. O sea, por más que hagamos eso, eso no es suficiente, porque pues no lo es, ¿cierto? Lo que decía Catalina, necesitamos ese tipo de habilidades, ese tipo de raciocinio experimental, cruzarlo con lo teórico para tratar de entender un poco más cómo es esa conexión. Bueno, entonces voy a dar por cerrado ese gran paréntesis para terminar y ya pues que cada uno haga la autorreflexión más indicada, ¿sí?
Igual, pues muchachos, ya digamos como último, yo creo que la universidad y la facultad también se pondrá, digamos, en cintura a informar con claridad, porque obviamente que también el cuerpo de la facultad como tal espera que la deserción también sea alta, no en términos de que ustedes se vayan a desaparecer, sino que no vayan a matricular algunos cursos, y pues eso es la universidad que obviamente lo interpreta como deserción, ¿cierto? Ah, no, yo tengo que ver 6 materias el otro semestre, pero solamente voy a matricular 2. Pues es mi posición y así lo voy a hacer, ¿sí? Entonces es bastante compleja la situación. Listo, ya para cerrar ahí, entonces volvamos a esta parte. Ellos están calentando, ¿cierto? Supongamos que somos nosotros, estamos calentando el tubo para empezar a eliminar esas aguas que están hidratando el sulfato de cobre. Es lo que haríamos. Esa práctica, créanme, no se demora mucho. Incluso, no sé, no recuerdo si los de los que están acá, Mateo y Marisol, fueron los que la hicieron, y creo que Daniela, no recuerdo, antes de que también empezaran todos los tropeles, porque de ellos dos creo que son los que han estado desde el semestre pasado con un montón de inconvenientes, que hemos estado con un montón de inconvenientes y que realmente el laboratorio se nos ha quedado muy corto. Bueno, ahí se ve pues obviamente muy claro cómo están saliendo esas moléculas de agua que se están incluso pues condensando en el tubo de ensayo, ¿cierto? Ya se está poniendo blanco el sulfato de cobre, que era el que les presenté en una de las diapositivas, donde está totalmente anhidro, es decir, sin agua. Calentamiento, hay un calentamiento moderado. Si el calentamiento es abrupto, no se obtienen los mismos resultados, porque inclusive se puede eliminar, se pueden eliminar pues las aguas de manera diferente, y eso ya es desde el punto de vista del método experimental. A veces se hace de manera pues muy cualitativa también, ¿cierto? Porque son prácticas pues de química 1, donde a veces no se tienen tampoco las precauciones del caso. Son cosas, como lo decía Catalina, cosas muy básicas que uno va empezando a conocer y a saber. Finalmente, pues obviamente que debemos pesar para tener el resultado, ¿cierto? Que en este caso hay que pensar como en ese ejercicio que estábamos planteando y que resolvimos, en las diferencias de masa para hacer los cálculos pertinentes. Bueno, creo que aquí en el video también nos muestran los cálculos, también si lo quieren revisar de nuevo y complementarlo con las diapositivas para realizar el entregable que propongo para esta entrega. Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. Era algo como muy corto, también como para dar entrada a ese receso, que no fuera como tan agobiante el trabajo, y también del tipo de entregable que vamos a hacer también está muy sencillo. Va en la dirección que les dije, más. Son 2 videitos, pero los dos se enfocan como a lo mismo, a la práctica de pesar el sulfato de cobre, calentarlo, dejarlo que se eliminen las aguas de hidratación y ya se elimina, pues se hacen las dos medidas de la masa al principio y al final, y ya. Digamos es que ahí no hay, en términos experimentales no hay nada más que hacer. Ahí igual yo se los dejo en la diapositiva para que vean el otro es una profe que hace la práctica un poco más, digamos, precisa, ¿sí? Sino que este me gustó porque hay algunos anuncios allí en el video que son importantes también para visualizarlos, qué es lo que se está haciendo a medida que va transcurriendo la práctica. Les estaba diciendo, entonces, un poco más operativo este entregable que va en esta dirección del día de hoy, de lo que vimos, ¿cierto? De encontrar la fórmula de un hidrato. Hay creo que 2 puntos de consulta, de investigación, y ya, ¿listo? Entonces, ya cuando lleguemos del receso, digamos que ya hay algunas prácticas un poco más elaboradas, donde hay mucho más trabajo, porque
entramos en la parte de la estequiometría. No sé si el profe Carlos esta semana termine o les dé parte de estequiometría y quizás les deje trabajo en la semana de receso de estequiometría, porque ese componente o ese núcleo de estequiometría es bastante importante y también, pues, si no tenemos unas buenas bases para empezar a trabajar esa parte, al principio nos va a costar trabajo, pero hay que también cogerle el ritmo, ¿listo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, muchachos, me la hacen saber, o ya para ir finalizando. Profe, no, muchísimas gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y estamos hablando, ¿vale? Que estén muy bien y que descansen. Descansen porque ya nos, Feliz día, chao compañeros, buen día para todos. ya nos vemos por allá en julio, ¿listo? Que estén muy bien. Chao. Chao. ¿Tiene el paquete como